Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Vamos a analizar todo lo ocurrido en 2016, tanto en México como alrededor del mundo. Un año sumamente complicado y lleno de acontecimientos de la mayor importancia. Los saldos del 2016 aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor, Jorge y Javier, ahora sí, mesa completa acá desde la Ciudad de México. Así que para terminar el año estamos muy bien. Y efectivamente estamos a unos cuantos días de que termine 2016. Al mismo tiempo, muchos tenemos la sensación de que el año inició hace apenas unas semanas. Esta sensación de compresión del tiempo se debe probablemente a que mucho ha pasado durante los últimos 12 meses en México y en el mundo. A lo largo de 2016, como todos los años, hemos visto cosas buenas, malas y feas, pero sobre todo una serie de acontecimientos que tendrán un enorme impacto en el año que viene. Este tumultuoso año hemos atestiguado acontecimientos de la mayor importancia en todos los continentes, en América del Norte y América Latina, incluyendo por supuesto a México, en Europa y África, en Asia, en todos lados han ocurrido cosas inesperadas y en la mayoría de los casos cosas preocupantes. Por ello, antes de ponerse a pensar sobre lo que podemos esperar para 2017, creo que vale la pena reflexionar sobre lo ocurrido en 2016, tanto a nivel nacional como internacional. Héctor, mucho de qué hablar, pero empecemos con lo ocurrido aquí en México. Bueno, ¿qué destacarías? Fíjate que hemos conversado esto y no lo hemos acabado de poner en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, para mí es claro que lo más importante que sucedió en México, o para México este año, sucedió fuera de México. La primera vez. Con mucha evidencia. Aquí pasaron cosas muy importantes, las elecciones estas que para mí creo que definen la derrota del PRI, digamos, rumbo al 2018. Hay una serie de cosas interesantes en México, pero quizá lo más importante está asociado a las consecuencias que ha tenido en México cosas que han sucedido fuera. Me gustó mucho esto de la compresión de tiempo. La manera como se nos ha comprimido el tiempo y se nos ha condensado la problemática, por ejemplo, económica del país, a partir de la elección, desde antes. Y luego con la elección. Ha sido realmente patético. Jorge escribía que en una mesa en Nueva York, Valenzuela decía que le preocupaba de México más el tema financiero, el tema fiscal, el tema monetario, que lo muy preocupante que es, de cualquier manera, el tema NAFTA, el tema, y vaya que tiene razón, antimigratorio. ¿No? Y tiene razón, porque eso ya está sucediendo. Sí, claro. Y esto viene, naturalmente, viene del exterior, en el sentido de que si no hubiera ganado Trump la elección, probablemente no hubiera sido tan grave la crisis. Pero también viene de dentro, en el sentido que estábamos mal parados. Por primera vez en mucho tiempo, durante los años de la democracia, este gobierno sí le había metido la mano a la economía, sí tiene unos desequilibrios macroeconómicos importantes, sobrecargó la deuda del país, tiene un problema de déficit en las finanzas públicas. Y entonces, ¿qué hizo crisis este año? Y entonces el efecto fue doble, digamos. Sí. Probablemente hubiera habido un efecto muy pesado sobre la economía mexicana en este cambio político dramático de las condiciones en Norteamérica, pero yo creo que este tema financiero, este tema fiscal, que es como un karma, ¿verdad? Porque nos regresa y nos regresa y nos regresa. Bueno, vuelvo a decir, creo que todo el horizonte mexicano está por primera vez desde que yo recuerdo, en muchos sentidos, si no es que fundamentalmente condicionado por lo que sucedió afuera. Nos vamos a tener que volver mucho menos provincianos de lo que somos si queremos entender
lo que está pasando aquí. Yo quisiera mencionarles, a mí me parece que hay un evento positivo para México y es la implementación de la reforma energética. Creo que hemos visto, se ha perdido desde luego frente a este mare magnum de noticias negativas de fuera y de dentro, pero creo que sí hay una buena noticia y es que el gobierno se ha tomado de manera muy seria y profesional y honesta, que no es poca cosa, el tema de las licitaciones de la ronda 1 del petróleo. Esta última, la fase 4, fue un éxito, por donde se quiera ver, hay mucho que analizar, pero creo que es una muy buena noticia, porque para los que aquí defendimos las reformas, el hecho de ver que esa reforma se está implementando bien, Jorge, pues no es poca cosa, ¿no? No, bueno, ya es mejor que se implemente bien a que se implemente mal, no, mejor claro, que sí funcione a que no funcione. El problema es que con este tsunami de acontecimientos más bien negativos en todo el año, se ha perdido. Pues se ha perdido, no solo se ha perdido de manera noticiosa o mediática, se ha perdido en cuanto a sus consecuencias para la economía del país. Es decir, al final del día, pues sí hubo tiradores para creo que 8 de las 10, de solo una tuvo más de un tirador, ese es un tema también que hay que subrayar, no es que hubo multitudes para cada bloque o cada lote, sino que fueron casi todos uno solo. Pero bueno, ahí estuvo, salió bien, nada más que frente a los retos del país. No, claro. Pues no te digo que una gota de agua en la cubeta, pero no son 100 gotas. Pero si no están salvando, yo creo, las reformas a que no todo sea negativo. Digo, porque aquí fuimos muy enfáticos en la necesidad de las reformas, ¿no? Y creo que un México sin reformas sí sería todavía más patético, digamos. Estaría peor que el México con reformas. Por lo menos esa reforma. Las demás las de dudas. La de telecomunicaciones ha tenido un efecto muy importante en bajar el precio de los servicios. Pero en fin, lo de la energética a mí sí me parece que qué bueno que haya salido bien. A la larga eso puede efectivamente traer consecuencias positivas, pero volvemos a una cosa que además no tiene que ver con este gobierno, porque es un síndrome de todos los gobiernos. Como todo lo hacemos tarde, pues llegamos tarde a todas las citas. Es como si como el mundo y la historia fuera el tránsito de la Ciudad de México. Siempre llegamos tarde en la Ciudad de México. Y como país llegamos tarde a la historia. Entonces, como llegamos tarde a la reforma energética, 10 años tarde, pues bueno, inevitablemente las consecuencias, las implicaciones para el país, cualquiera que hubiera sido el entorno internacional y nacional, pues tienen que ser menores de lo que se espera. Lo mismo que sucedió con el GATT en 85, incluso si se quiere la democracia en el 2000 y así sucesivamente. Llegamos tarde, pues las cosas no salen tan bien como hubieran podido salir si las hubiéramos hecho a tiempo. Bueno, yo le estoy tratando de buscar algo positivo, ¿no? Creo que también se vale. También, desde luego, a nivel nacional, la explosión de la corrupción como un tema, ¿no? El tema que se puede ver también cuenta. desde el punto de vista negativo, pero el año muy oficialista de los dos lados. Está cerrando el año muy oficialista. Lo bueno también cuenta. Yo quiero un punto sobre reforma. Pero quiero ir a Javier. Bueno, en 52 lunes del año, en esta mesa, nunca hablamos de ninguna de las reformas. Eso algo dice. Me puse a revisar los lunes. Los temas tocados los lunes, nunca. La lista de temas es larga y domina de una manera abrumadora el tema de la elección de Estados Unidos. Yo coincido que por razones internas eso. Ese tema ha sido el tema dominante del año y va desde gabinete con la salida de Garay hasta temas económicos, hasta temas misma. Nacionalismo, la elección, en fin, ese fue el gran tema del año. O sea, todos los temas bilaterales son temas también nacionales, internos, como le pasa a Estados Unidos. El tema migratorio, claro que es un tema bilateral, pero también es un tema interno para Estados Unidos y para México. El tema comercial, pues obviamente es un tema bilateral, pero también es un tema interno para México y para Estados Unidos. Entonces, no sorprende que pegue de esa manera. Ahora, lo que a mí sí me sorprende es lo que decía un poco Héctor, que
conforme México se ha ido convirtiendo en un país cada vez más global, digamos a partir del 94, nuestra clase política es cada vez menos global, digamos. Y ahí tenemos insular, por no decir rupestre. ¿No? Y ahí tenemos un serio problema para los retos que vienen. Pero en lo social, yo creo que otro tema, además de lo de Trump viene a complicar la elección de Estados Unidos, en lo social político. Para mí el otro gran tema de 2016 es un tema que tiene que ver, no sé si llamarlo gobernabilidad, pero que tiene que ver con un gobierno que no parece saber para dónde ni cómo, con oposición que no ofrece tampoco respuestas y que ya claramente está esperando a 2018, con una serie de grupos que aprovechan el momento como la CENTE tal vez. ¿Pasmo? En fin, ¿dirías tú pasmo? Por la parte del gobierno, pero una sensación de ingobernabilidad, de desencanto y hartazgo de la ciudadanía, en fin, una serie de cosas que ya venían desde el año pasado, pero se acentúan y nada indica que esto mejore en 2017. Entonces, para mí el otro tema, el otro hilo conductor, digamos, de 2016 tiene que ver con temas de gobernabilidad. Pero resulta muy interesante el tema de las reformas, lo que menciona Javier, porque supuestamente en el plan original del gobierno, ahorita deberíamos de estar creciendo al 5% por efecto de las reformas. En fin, o sea, era la gran apuesta de Peña Nieto, Héctor. Sí, era. Pero, es decir, y para hacerle justicia también a lo que nosotros mismos dijimos de las reformas y pensamos de las reformas antes incluso de que se hicieran. Sí. Estas reformas siempre fueron vistas por quien las quiso ver con cierto realismo y con claridad, reformas de largo plazo. Nadie en sus cabales dijo que la reforma educativa iba a dar resultados 4 años después, que la reforma energética iba a tener compañías perforando en aguas profundas en el 2000, 5 años después, que la reforma de telecomunicaciones iba a tener una expansión gigantesca porque se iban a mejorar las condiciones de inversión y de competencia en los 5 años. Todo el mundo que habló con seriedad de estas reformas siempre dijo que era un error vender estas reformas como que mañana íbamos a tener las consecuencias de eso. Y que iban a bajar los precios. Tú lo pones ahora en tu artículo. El gran defecto de la reforma desde el punto de vista político, de la reforma energética, y creo que de todas, es decir, y en estos años y en este gobierno van a ver los resultados. Me acuerdo que el primer año, cuando todavía era apenas un trazo el tema de la reforma energética, en la parte eléctrica decían, y van a bajar las tarifas. Ahora este año van a subir las gasolinas cuando se supone que está triunfando la reforma. ¿Por qué? Porque están cruzadas las explicaciones y porque este gobierno cometió el gigantesco error de decir que iba a dar resultados. Promesas falsas. Pronto. Bueno, no. Pero sí van a dar resultado en el tiempo. Y en ese sentido yo creo que siguen siendo, digamos, la única parte realmente sana y prometedora que hay en la estructura básica del desarrollo mexicano, son esas reformas. ¿Hay que hacerlas mejor? Sí. ¿Necesitamos gobiernos más eficaces? Mucho más eficaces. Pero el diseño está hecho, la mesa está puesta, y lo mismo añadiría yo del tema de las leyes anticorrupción. Totalmente. Dices tú que el tema del escándalo de la corrupción tiene dos lados, y sí lo tiene. Uno es que es una realidad realmente indignante. Apabullante, espantoso. Pero el otro lado, el lado bueno, es justamente la indignación. Y que esa indignación presione de manera que leyes, incluso si no nos gustan mucho, como las hemos debatido aquí, lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, incluso si son flojitas, en este contexto de exigencia política, pueden, digo, en el tiempo, ser muy importantes para ir poniéndole cotas ahí, a la corrupción. Yo vuelvo en el tiempo, otra vez. Es que el tiempo... Otra vez. Vamos tarde. Otra vez. Eso. Vamos a el probar síndrome chilango, podemos. El síndrome chilango. A tener este Sistema Nacional Anticorrupción, si nos va bien, mediados a finales del año entrante, con un presupuesto más o menos decente, ya con todos los nombramientos hechos, con esta cosa incomprensible de diagramas y gráficas, y bueno, una cosa de locos, pero en fin, va a estar, mediados del año entrante. Es decir, años después de que haya habido escándalos de corrupción y consecuencias en
Chile, en Brasil, en Guatemala, en donde le seguimos, donde en Argentina, etcétera. Sí. Años después, en México, vamos a tener un sistema que yo creo que es altamente imperfecto, pero bueno, está bien, no importa eso, que a lo mejor va a empezar a operar en el sexenio siguiente. Para que tal vez hace algo. Bueno, pues eso se paga. Pues sí. Tiene consecuencias. Sí. No puedes llegar tarde a la cita sistemáticamente. Pues sí. Porque pero más vale llegar que no llegar. No. Ah, ¿no? A ver, esto es bueno. No, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Si tú ya llevas una hora y media de retraso en el tráfico, a veces es preferible hablar por teléfono. Ya no me esperen, no voy a llegar. No, pero en este caso. Porque si voy a llegar de tal mal humor, tan irritado, tan exasperado, mejor no voy, mejor nos vemos otro día. Es decir, con la historia, mejor hacemos otra cosa, porque lo que hicimos, lo hicimos tan a destiempo que ya no era conveniente. Pero entonces aquí hay que dividir en dos el tema. Las reformas efectivamente llegaron tarde, pero yo creo que más vale tarde que nunca. Depende. En las reformas yo creo que sí. No, es que depende. ¿Tú no hubieras hecho la reforma energética? Sí, pero la que era deseable cuando se terminó por hacer, no es necesariamente la que originalmente se pensó. Quizás justamente por el paso del tiempo, pues cuando llegó el momento en que sí se podía, había que hacer otra cosa mucho más radical tal vez. Y no es seguro que lo que se hizo sea conducente a algo más radical después, porque ese es como un gradualismo teleológico, que en automático si das un paso, pues vas a dar uno más. No, depende, ahora sí como dijo Alex, pues depende hacia dónde das el paso. Bueno, pues vaya polémica, esto sí despierta polémica. No que no se haga, sino qué reforma debes hacer. Sí. No que no se haga. Pero mira, fue una reforma bastante que sí incluyó, por lo menos la energética, hay que dividirla. La educativa, por ejemplo, quizá tenga razón, no sé, la educativa, pero en fin, habrá que hacer una evaluación de todas, Héctor. Otra vez, estamos un poco no dándole el tiempo de despliegue suficiente a las cosas. Si a ti te va bien y sale todo, las licitaciones que se hicieron bien, pues vas a tener que sacar el primer barril de aguas profundas cuando 7, 8 años. Bueno, es lo que dicen los expertos. Eso es el tiempo de maduración. ¿En qué precio va a tener en ese momento el barril? ¿Quién sabe? Ahora, a lo mejor la energética tendría, visto desde hoy, que orientarse mucho más al shale oil que a las aguas profundas, porque resulta que han venido a descubrir que en estas tienen en aguas, tienen en yacimientos de shale oil y gas 2 veces la cantidad de cantarel. Han venido a descubrir. En Coahuila. Entonces necesitas el sistema ese de fracking, que en México va a ser imposible. Y allí si quieres tener realmente otra gran época de gran abundancia petrolera, a lo mejor tienes que ir ahí y hacia allá debería estar orientado. Bueno, y con el contexto, perdón, Héctor, de que viene duro Trump con el tema petrolero. O sea, claramente es una apuesta a los hidrocarburos como la energía principal y van a meterle durísimo al fracking y a todas. A lo mejor hay que subirse esa ola que a lo mejor habría que haberse subido antes para llegar a tiempo con la ola del fracking, porque además también tiene su ciclo de límites, o sea, se termina el ciclo de explotación de eso. Entonces, es verdad, pero ahí están las condiciones para nuevas inversiones en telecomunicaciones, ahí están las condiciones para empezar la reforma educativa en las escuelas, porque hasta ahora lo que se ha hecho cabalmente es como facilitar el acceso, quitar, digamos, el dominio sindical sobre las escuelas y poder entrar otras condiciones de evaluación, de rendimiento, de exigencia pública. Y lo mismo podrías decir, creo yo, de todo el sistema de la generación de energía eléctrica. Apenas vas a empezar a ver esa generación de energía privada y esa generación de energía limpia también, que es otro gran punto. En fin, yo sí creo que estas reformas van a tener rendimientos de largo plazo, pero probablemente como para la mitad del sexenio del siguiente presidente, que bien podría ser
el mayor opositor que tuvieron estas reformas que pueda ser López Obrador. Él podría ser uno de los primeros gobiernos que ha dicho que a cosechar las ventajas de esta no reforma. Es que las echa para atrás. Ya hubo un cambio en su postura, ya Javier. Dijo que las va a consultar. Que las va a consultar, Javier. No, para mí el tema de las reformas, más que tiempos y los detalles de las mismas, yo creo que muchos se dieron cuenta que si el objetivo era lograr una mayor tasa natural de crecimiento, dar un salto cualitativo de alrededor de 2 al 5, que igual serán necesarias, pero que no son ni remotamente suficientes. Yo creo que el descubrimiento de los últimos 2 años es que, insisto, serán necesarias, pero no son suficientes. ¿Qué falta? Falta un Estado de Derecho. Sí. ¿Qué falta? Falta un Estado más eficaz. ¿Qué falta? Falta una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esas 3 cosas, excepto por la última que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, que sí es un tema en la mesa y con el Sistema Nacional Anticorrupción es un tema que está atacando, realmente falta todo. Entonces, yo creo que ese también es el shock de las reformas. Durante como 10, 20 años, estas reformas se nos vendieron como la solución a el problema del crecimiento. De repente nos damos cuenta que, ya existen y en una de esas no son... No, es que no están. Bueno, están en proceso y vamos a decir que van... Están en proceso y tienen un proceso de moderación bastante largo. Sí, por eso. Lo que sobrevendió el gobierno es que íbamos a estar... El argumento aquí es que incluso dentro de 20 años igual no dan los resultados que pensamos por una falta de Estado de Derecho. Pero te voy a decir que ¿qué otra cosa falta? Aparte de lo que... de acuerdo contigo en que falta eso que dices. Faltan, si quieres crecer 5 puntos, faltan $250,000 millones de inversión anual. Privada y pública. La que tú quieras. Sí. Privada, pública, mixta, marciana. Sin inversión, no. Marciana. ¿Cuánto tenemos? Nada, no, 60,000, ¿no? Pero las reformas supuestamente también eran para eso. Bueno, las reformas también eran para eso. Por eso entre las dos, 60,000. Claro, entonces, también tienes que pensar cuál es la oferta que estás haciendo para que haya esa inversión y cuáles son las decisiones internas que estás tomando para que la haya, porque una de las cosas trágicas que pasan en el manejo económico de este gobierno es que, y de los anteriores, es que la inversión productiva pública es cercana a cero. Ya, pues lo que veo siempre desde los años 40, ya es menor. No atraes la privada, no atraes la privada nacional, por lo que sea. No atraes la privada extranjera más que a través de esta licitación. Y el dinero que tienes, que es el dinero público, lo dedicas a cualquier cosa menos a inversiones productivas. Perdón, tenemos que hacer una pausa. Perdón, regresamos en un momento más. Por cierto, qué bueno que tocamos las reformas para decir que sí tocamos un lunes las reformas. No, bueno, es que es parte importantísimo de este sexenio, caray. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos haciendo el balance del 2016.